Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Marcelo. Mari. ¿Cómo te va? Gonzalo. Don Mario. Francesco, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes? Bienvenidos. Este programa puede salir al aire y puede salir de Bolivia gracias al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, quien tiene la gentileza de tomar esta señal y subirla a YouTube. Puede ver el programa cuando usted quiera, además todos los que estamos acá y tenemos Face. ¿Tienes Face? No. No tiene, bueno, cuatro tenemos Face. Con seudónimo, creo. Todos entran a Facebook, aunque sea husmear. En el Face tenemos el programa y pueden verlo ahí el rato que quieran y pueden consultar en el grupo lo que ocurre. Vamos a hablar de varios temas, dos en especial. Quiero referirme a lo que fue el primer referéndum que hizo Bolivia en su historia. Lo hizo Carlos Mesa durante su gobierno y tenía 5, ¿qué? ¿Hay otro? Carlos Blanco. Carlos Blanco hizo un referéndum. Claro, la autonomía ¿Serio? universitaria. Uno serio. Bueno, no, tiene razón, qué papelón. El segundo. En todo caso, el referéndum que hizo Carlos Mesa sobre el gas tenía varias preguntas, pero sobre todo una. Decía, ¿usted está de acuerdo en seguir la política del presidente de utilizar el gas en la negociación con Chile? Sí, la gran mayoría dijo sí. En algún momento, cuando le preguntaron al presidente Evo Morales qué pasaba con ese referéndum, y creo que al vicepresidente también le preguntaron eso, ellos respondieron y señalaron que en realidad la pregunta era, ¿está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa? Era un apoyo a Carlos Mesa, no a una política de Estado posterior. Sí, podría ser una interpretación de las muchas que se dan a esto, pero lo cierto es que en las últimas horas, no sé si ha habido contradicción, el presidente ha dicho una cosa, el vicepresidente otra, pero lo cierto es que más allá de la política del gas se ha hablado de Chile nuevamente, con la posibilidad de hacer una venta a Chile, y tengo entendido, mi posición es que aquí no hay amigos ni enemigos, hay negocios, y los negocios son negocios, o como dirían mis amigos italianos, negocio es negocio, ¿no? Así, sí. Así lo dicen, lo he pronunciado. Business. Eso lo hacen los gringos. Dicen también. Negocios son negocios. Y los chilenos nos venden diésel, nos venden un montón de cosas, todo lo que usted quiera. Y autos y todo lo que viene echar en todo. Y nos venden chocolate y no tienen una plantita de cacao y nada. Bueno, esa es la situación. Los negocios son negocios. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, el tema es, seguimos insistiendo en el gas, tenemos el gas suficiente, tenemos reservorios suficientes. El presidente ha hecho conocer la posición del Poder Ejecutivo en este contexto en varias intervenciones a lo largo de la semana. El que más sabe aquí, o el único que sabe aquí sobre gas. ¿Qué hacemos? Empezamos a claquear. Empezamos por lo que has comentado. Es verdad que el referéndum tenía una pregunta específica y te puedo asegurar que estuve en el gobierno y también colaboré en el referéndum, que esa pregunta estaba dirigida exclusivamente a la política del presidente Carlos Mesa. Ah, bien. ¿Por qué? Porque no tenía, yo creo, un gobierno no tiene ningún derecho de condicionar las políticas que son cambiantes, ¿no? Que dependen de los intereses nacionales, no de un estado de ánimo. Pero antes que el referéndum hubo una guerra del gas y hubo una interpretación de la sublevación del Alto que fue dirigida hacia que no se tenía que vender gas a Chile, cuando todos sabemos que las causas originarias fueron otras, pero esto fue el elemento aglutinador. Por otro lado, como bien recordaste, Evo Morales se opuso a la pregunta 4 y a la pregunta 5. ¿Sí? Estuvo en contra, pero ahora se agarra del referéndum. Hace mal. Para mí debería agarrarse de la voluntad del pueblo alteño para no vender gas a Chile. Pero yo siempre he sostenido que el tema era alrededor del gas. ¿Por qué? Porque había un proyecto para exportar gas a California con un gran ducto. Hoy en día ese proyecto ha muerto y no tiene ningún sentido replantear un gasoducto hacia Chile porque
la cantidad, el volumen que podría adquirir Chile, sobre todo para el norte, que es la parte que nosotros podemos venderlo, no justificaría actualmente un gasoducto, además que no tenemos el gas suficiente para venderlo, podemos cumplir dentro de poco tiempo. Perdóname, como verás, cuando dije que tú sabes el que más sabe, yo sé muy poco de este, ¿no se puede utilizar, o existe todavía, o no existe el Sica-Sica-Rica? No, ese es un poliducto para líquido, ¿no? Solo para líquido. Sí, no sirve para eso. No sirve para gas. técnicos decir que no obstante con algunos perfeccionamientos técnicos podría ser usado. Pongo sobre la mesa. No, porque se está utilizando, ese se está utilizando para exportar el petróleo reconstituido, ¿no? El que sale de la Sinrecon. Bueno, pero hay un espacio. Dejemos de lado ahora la política del presidente Mesa del gas y mantenemos inclusive la voluntad del pueblo salteño que no se le venda gas y que realmente el gas sirva como un instrumento para poder negociar con Chile en el futuro. Pero hay otro tipo de energía, a esto se ha referido yo creo el vicepresidente, que es energía eléctrica. Ha habido un giro, ustedes se han dado cuenta en las declaraciones del presidente y también de algunos ministros, de que el futuro está en exportar energía eléctrica, ya no gas. Tenemos que darle valor agregado. La relación con Chile es muy interesante. Chile importa el 75% de la energía que consume, entonces es un comprador natural de energía. Está hablando de energía global. Global, de energía global, de todo. Gasolina, no, electricidad no importa, no importa casi nada, hace un intercambio con Argentina, pero básicamente son hidrocarburos y carbón. Y el carbón lo utiliza sobre todo en las centrales, reemplazando el gas argentino del norte. Entonces en el norte la minería y también el gas domiciliario, comercial, industrial, etcétera, necesita de energía y la están comprando muy cara con carbón y con gas que regasifican en mejillones. Entonces es un mercado natural, obviamente no es el momento, tenemos problemas y esto tiene que verse, como dice, o de una manera pragmática. Bolivia necesita exportar, Chile necesita importar. ¿Podemos tener alguna ventaja sobre eso? Yo tengo algunas ideas que sí podríamos tener, porque el obstáculo mayor no es tanto el problema marítimo, es el problema que Chile no le interesa comprar de Bolivia. Sí. Una vez que se habló eso en una discusión, dijeron, ¿y si Bolivia baja la palanca, nos quedamos sin energía? Obviamente, Bolivia podría tener, y esto es un poco mi posición, y he reflexionado desde años sobre eso, podría darle un seguro a Chile, una garantía de que no va a bajar la palanca. Esta garantía podría ser un enclave de tipo comercial, no de tipo resolver el problema marítimo. ¿Cómo querían darnos en Patillo para el gas, a través del cual podemos exportar, por ejemplo, el GLP, que nos sobra en cantidades, vamos a tener accidente, con una cláusula que si nos vayan la palanca, bueno, termina el contrato de comodato. No resolvería el problema marítimo, pero habría que verlo dentro de un acuerdo comercial en que el interés de Bolivia es seguir exportando energía, sobre todo energía hidroeléctrica, porque gas no tenemos ni para producir energía, a mi criterio, deberíamos reservarlo para otras cosas. Y al mismo tiempo, tener un acceso comercial por lo menos, aunque sin tocar el problema marítimo que está en La Haya, que está en negociaciones, en diálogo, pero mientras tanto tendríamos un puerto por el cual exportar. Eso podría ser una forma en que se beneficia a Chile, porque tiene la energía, se beneficia a Bolivia porque vende la energía eléctrica que le va a sobrar si es que hacen todos los proyectos hidroeléctricos, y al mismo tiempo tenemos un acceso comercial al mar. A mí me parece que estamos haciendo volar la imaginación bastante. Tal vez esta vez es saludable, pero en este tema, primero porque, a ver, Mario empieza con la frase business are business. Negocio. Suena más bonito. A ver, yo me pongo en el lugar de este gobierno, del gobierno del presidente Evo Morales o de cualquier otro gobierno, ni siquiera lo consideraría, ¿no? Porque políticamente no es viable. Por el lado de Bolivia. Pero lo han dicho. No es viable, ¿no? Desde el año 2003 en Bolivia no se puede hablar de venderle gas a Chile, ni vender gas por Chile, porque políticamente un gobierno se cae si es que intenta hacer eso. De hecho, la declaración del vicepresidente, que ha sido un poquito más y ocultando la cabeza, pensar también en Chile,
ha salido el presidente al día siguiente a decir no, con Mientras Chile tengamos el diferendo. solo cuando resolvamos el diferendo marítimo. Más claro que eso, nada. Eso por un lado. Por otro lado está el elemento que usted mismo, don Francesco, dice, es el temor de parte de Chile de que en caso de que hubiera un acuerdo con Bolivia, no va a ser un proveedor serio, un proveedor seguro, porque cualquier momento que nos enojemos o qué sé yo, podemos decir, aquí se acaba todo, o que decíamos cambiar de gobierno, no sé, se acaba todo y les bajamos la palanca. De hecho, Argentina lo ha hecho, Bolivia, ¿por qué no lo haría? ¿No es cierto? Y por el otro lado, que es lo más, me parece que es lo más difícil todavía, es la situación de las reservas actuales. Bolivia no tiene el suficiente gas, ni siquiera para sostener un futuro acuerdo, un futuro convenio con Brasil, que es el que nos da de comer. Sí. Yo no he hablado de gas, he hablado de energía. Pero la Es decir, energía que plantea el gobierno del mandarle presidente Morales... electrones significa que los electrones van y vuelven, ¿no? Pero la no energía, se queda nada. pero la energía que está proyectando el gobierno del presidente Morales está a base de gas, ¿no? O sea que estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, si es que no tenemos ni para sostener los convenios que tenemos en este momento y para el mercado interno, menos vamos a pensar de vender a Chile. Por lo tanto, Pero no está siendo sinceramente, muy taxativa en decir no tenemos. lo que pasa es que tenemos en nuestra mente, ¿me entiendes? No, en nuestra mente, en un momento dado teníamos certificado 78, 58. Eso era una trillones de falacia, pesos. Mario. Eso era, Sí, eso era para certificar Para más, hacer gasol. para hacer subir las acciones en la bolsa. O sea, después nos dimos cuenta de la manipulación que se había dado respecto al tema de las reservas, ¿no? Y ahora, además, hemos usado estos 10 años para disfrutar de la bonanza económica en Bolivia, pero recién ahora, cuando los precios del petróleo han bajado, por lo tanto los ingresos del gas han empezado a bajar, recién nos empezamos a preocupar y hay una desesperación de parte del gobierno para buscar reservas. Y por eso es este ingreso a los parques, por eso es este atropellamiento a los indígenas, para evitar la consulta, la violación de la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, esto es imaginación pura, porque ni Chile quiere, ni nosotros tenemos, ni podemos. O sea... ¿Qué te hace pensar, no, perdóname, Sí. ¿qué te hace pensar que Chile no quiere? No, ¿Solo por me el parece tema que el político? elemento geopolítico Claro, me parece ¿Por qué fundamental. está importando esta Claro. trayendo? Son privados los Entiendo que te que desde comprarían Asia- energía, no es el gobierno de Chile. Pero de todas maneras, Los privados- antes de soltar la palabra, de todas maneras, Chile es pues un mercado potencialmente grande, ¿no? Después de Brasil y Argentina, ¿en quién más vas a pensar? ¿En Paraguay, un país en vías de desarrollo? ¿En Uruguay, que es tan chiquitito? Vas a pensar necesariamente en Chile. Si quieres un mercado, ese es Chile. Pero las condiciones Chile ni está políticas ni trayendo económicas gas están dadas. criogenizado desde el Asia, ¿no? Sí, Claro, que desde les cuesta, Indonesia, desde que les cuesta, me parece carísimo, ¿no? Ahora hay un elemento que me gustaría igual incluir aquí, es el tema político. Primero, hay negocios y hay negocios, y obviamente por criterios políticos, estrictamente hablando, no creo que el presidente se anime a vender, ni siquiera plantea seriamente ese tema de lo de con Chile, a pesar de que Hugo Chávez vendía, digamos, petróleo a Estados Unidos alegremente, pero esta cuestión rebasa, digamos, el tema político más allá. Y segundo, a mí me parece que estamos frente a una especie de cortina de humo muy bien lanzada, porque escuchas a un vicepresidente decir, puede ser que le vayamos a vender a Chile gas, cuando 2 días antes se estaba peleando contra 4 grandes oficinas y estaba dando explicaciones a 33 intelectuales, digamos, ¿no? Entonces, como mostrarte ahora, como un poco en el medio, también es interesante, ¿no? Porque finalmente sale el presidente y no es que lo diga, este señor se ha equivocado y yo tengo que venir aquí a solucionar las cosas, como antes lo había hecho con algunos ministros cuando metían la pata, digamos, ¿no? Sino viene y hace una conferencia que no es del todo así reactiva y tan volátil, explica, o sea, necesariamente el tema pasa si le vamos a pensar en vender a Chile gas por solucionar el diferendo marítimo. Entonces, a mí me parece que realmente esto es como Taboco Mora, las ONGs y demás movimientos que hay internos, que son además movidas muy interesantes de analizar. Todo se camufla bajo este manto de, sale otra vez el nacionalismo, ¿verdad? Que tenemos todos ahí dentro de, no, ¿cómo vamos a vender a Chile? O le venderemos, nomás seremos pragmáticos en esta idea, ¿no? Entonces, este elemento me parece que realmente cruza la idea de, más allá de que sea un potencial mercado, no sea potencial, geopolíticamente sea interesante, yo creo que a nadie se le ha cruzado por la mente plantear siquiera seriamente esto, porque, como decía Francesco, o sea, hay un temor generalizado dentro del gobierno
y además en términos políticos, no sea esto, sea otro, de que si se lo plantea seriamente, el nivel de deslegitimación va a ser considerable, ¿no? Corriendo el grave riesgo de ponerme el sombrero de la ministra Paco, yo creo que ¡Qué bien el sombrero! no hay contradicción entre lo que dijo el presidente y el vicepresidente. Yo no he visto. O sea, la primera declaración es: algún momento le venderemos a Chile. La segunda es: ese momento será después de las... ¿no? O sea, no es tampoco que uno dice A y el otro dice B. Si se lo suelta, incluso si es solo por temas de agenda mediática, hay por lo menos una intención de testear el ambiente. Tercero, recordemos que la experiencia de los chilenos no es una experiencia con Bolivia, es la que los ha escarmentado de comprar gas a sus vecinos, es con la Argentina. La Argentina, claro. En la época de Kirchner, con contratos ya firmados y sellados, Kirchner, que no tenía gas para la Argentina, decidió cerrar el conducto. De hecho, los propios peruanos, que un tiempo estuvieron tan entusiastas en construir su gasoducto hacia el norte chileno, tampoco lo han hecho. Entonces, y desde de la complementariedad mar, gas, energía se habla, por lo menos desde los años 50. En los años 50 una de las discusiones de compensación eran agua, el agua del Titicaca, energía versus mar. O sea, esa es una discusión nacional que tiene bastantes más décadas. Yo creo que esto viene en el contexto de qué hacemos para suplir la caída de ingresos. El gobierno ha comenzado a sacar el tema de la electricidad. Es decir, yo creo que es una pregunta legítima. ¿Qué vamos a vender ahora? Y dado que no hay industria, el cambio fijo parece que tampoco fortalece mucho a esperar la creación de una industria manufacturera. Lo que vendemos es lo que hemos vendido siempre, materias primas, recursos naturales. Entonces creo que la apuesta es, ¿qué más hacemos para vender? Venderemos energía eléctrica. ¿A quiénes le podríamos vender? Nuestros dos compradores, los de siempre, Argentina, Brasil. ¿De dónde nos podríamos inventar otro? Yo creo que el contexto es Chile. Uno podría pensar, después de lo que pasó en el 2003, después de lo que pasó con Carlos Mesa en Monterrey, era impensable que un gobierno negocie con Chile como negoció el presidente Morales en los primeros años de su gobierno, y lo hizo. En estas circunstancias, yo lo veo súper verde, en una relación tensionada y con el gobierno boliviano, digamos, haciendo una campaña internacional exitosa, veo menos posible esa circunstancia. Pero los procesos de las relaciones internacionales son procesos que duran décadas. Se construyen negociaciones, ideas por décadas. O sea que yo no es una cosa que sacaría tan fácilmente a la mesa. Creo que si testean el ambiente es porque alguien está pensando algo. Bien. Posiciones dadas, por favor, corte. Sí, producción me ha pedido por favor que vayamos a corte. Las posiciones están dadas en todo caso y luego los mensajes. Vamos a seguir con el tema. Bien, vamos a continuar hablando de energía. Las preguntas eran, ¿hay el suficiente gas? Mary dice que no. No es que Mary dice que no. No, yo me baso en informes. En los datos. ¿Cuántas son nuestras reservas? Eso en este momento no podemos decirle, porque justamente el gobierno, cuando descubren algo, recién hacen certificación, como hicieron la otra vez, para mantenerlo en 10 más o menos TCF. Pero han pasado 3 años y en no 3 años... la lógica. La lógica es que si lo hacen cuando tú no has repuesto parte, te bajan las reservas. Entonces ahí le pusieron un TCF más que habían descubierto varios campitos y dijeron que se había mantenido. A ver, pero estamos alrededor de 9. Yo tengo un ejercicio que no sé si funcione, pero cuando comenzó a exportarse gas a la Argentina, a ver si me corriges, Francesco, la exportación durante 24 años fue. Sí. Algo así. Del 71 al 99. Sí. La exportación de gas significó para Bolivia 2 TFS, ¿no? 2. Sí, pero solo era un 2 volumen durante pequeño. 20 años. Sí, era un volumen pequeño. Eso nos permitió a los bolivianos vivir bastante. Pero en los años 70. Ahora bien. Y teníamos además petróleo, okay, no te olvides. Bien, ¿cuánto significará anualmente
la venta de gas boliviano al Brasil y a la Argentina? Bueno, el año pasado fueron 6.000 millones de dólares, números redondos. No, pero en TFS. Ah, en TCF. TCF. Cada año gastamos poco menos de un TCF. Poco menos. Ese es todo lo que extraemos cada año en gas. Ajá. Entonces, si 3 años no haces la certificación, tienes que rebajar 3 TCF. Hay alguno que otro hallazgo pequeño, 0,5 acá, 0,2 acá, que pueden hacer que sean 2. Pero disminuyen las reservas. Ok, ¿no? el consumo entre venderle gas a Brasil, a Argentina y el interno, Por eso, anualmente, esto es un TCF. un TCF. Un TCF. Es decir, que si tenemos 9 tenemos para 9 años. Para 9 años. Exacto. No te olvides, pero que el 19 termina el de Brasil y hay que renegociar ese contrato. ¿Cómo lo vamos a renegociar? Hay 2 maneras de hacerlo. O de la misma manera que tenemos el contrato actual, un contrato de 15, 20 años, en firme, significa con precios estables, con bandas, etcétera, que te asegura, digamos, ingresos que tú puedes proyectar, puedes hacer inversiones. O tiene que ser una compra spot, como estamos vendiendo una parte a la Argentina. Y eso, si Brasil necesita y tú tienes, va el gas. Si él no necesita, tú no lo vendes. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde sacamos energía eléctrica para vender eventualmente? Por eso, el plan del gobierno es inteligente en este caso. Piensa en proyectos de hidroeléctrica, principalmente. Pero el presidente ha despistado otra vez diciendo que es preferible utilizar el gas para producir energía eléctrica que exportarlo. Porque es más inmediato, dijo, ¿no? Porque tiene valor agregado. No, y además porque es inmediato, Ya, porque cree que pero gas le voy en a un año, decir digamos. 2 dificultades que hay. Lo primero, que el gas que va al Brasil paga casi 0 de transporte. El gasoducto ya está pagado. Entonces, si ese gasoducto no le mandas el gas, estás perdiendo una oportunidad de transporte. Y así pagado, entonces. Así lo pagado. La otra cosa es que para mandar energía eléctrica necesitas la interconexión entre países, que no existe todavía. Debe existir, tiene que hacerse en algún momento y se hará sin duda. Yo les digo que se había previsto exportar energía eléctrica a Argentina el próximo año, los 250 aproximadamente megavatios que nos sobran de la reserva. Hay una reserva del 10% y otra más. Se calculó que podíamos exportar 250 megavatios. Pero ¿por qué no se puede? Primero, por problema de regulación. Argentina no puede ir y vender energía eléctrica. Ellos también tienen norma, tienen reglas. Segundo, la idea era que ENDE se asociara con los distribuidores argentinos para que tuviéramos empresas trabajando, que es una muy linda idea poder hacer eso. Y tercero, se necesita una línea para poderlo hacer. Entonces, como estas 3 cosas han fallado, han tenido que postergar. Esto muestra que la venta de energía eléctrica no es fácil. Con Brasil tenemos una dificultad más, es la frecuencia de la corriente alterna. En Bolivia es 50 Hz, ¿no? Todo nuestro aparato. En Brasil es 60. Tiene la misma norma europea. Nosotros tenemos la norma norteamericana. Y esto encarece evidentemente la transformación eléctrica. Entonces, evidentemente la idea es buena y tenemos que exportar. Pero, como has dicho bien, alguien ha dicho, ¿cuál es el país donde el mercado sería seguro? En este momento el país, lo único que yo veo es Chile, en parte Argentina hasta que desarrolle sus reservas de vaca muerta. Brasil en este momento está con déficit porque la sequía ha paralizado, ha disminuido mucho el caudal de varios de sus hidroeléctricas. Entonces está usando al máximo el gas. Segundo problema que tenemos un contrato con Argentina hasta el 2027. 2027, sí. Y tenemos que aumentar los volúmenes progresivamente. No podemos aumentarlo porque el tubo ya está lleno. Y Argentina tenía que haber hecho un gasoducto de su lado para aumentar los volúmenes y tampoco lo ha hecho. Y tampoco, para colmo, tenemos la capacidad productiva. Por eso vienen los incentivos. Si ustedes ven el proyecto de ley para los incentivos que ha preparado el gobierno, parece más dedicado a la explotación, a producir más, premia a los que producen más. Y obviamente piensan que para producir más van a explorar y van a encontrar más. Pero de lo que se trata es que hay que invertir también para producir más lo que tenemos.
A mí lo que me llamó la atención en los últimos días es que a raíz de ese congreso del gas que hubo en Santa Cruz, se anunció la creación de un fondo, ¿no?, de más de 3.000 millones de dólares, me parece, para incentivar la exploración y explotación petrolera. Y ahí han surgido unas informaciones en cierta medida preocupantes, en el sentido de que serían las regiones, gobernaciones y municipios las que en cierta medida financien ese fondo. El gobierno sale hoy, mejor dicho, YPFB sale hoy en una nota aclaratoria en La Razón diciendo que no, pero en un momento lo lanzan, al día siguiente lo aclaran, entonces queda la confusión de dónde va a salir ese dinero para financiar este fondo para el incentivo a las petroleras. A mí me parece ese tema central porque obviamente las regiones no creo que vayan a permitir que se les recorte nada. Ya están sufriendo un recorte sumamente grande a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo, y si encima tienen que aportar para ese fondo, me parece que va a ser la situación muy difícil. Puedo contestarte, la propuesta que está circulando es que el IDH, que es 32%, esto lo he escrito también en una columna, ¿no?, se va a rebajar al 20%, pero de una manera que no es una rebaja abierta, sino que antes de distribuir el IDH se quita el 12% y con esto se hace el fondo. Pero esto es diferente de lo que han estado pidiendo las regiones. Las regiones han estado pidiendo de ser socias de yacimientos en emprendimientos, porque ese dinero del fondo no va solo a las petroleras, va también a yacimientos, va a Andina, donde tiene el 50% de yacimiento, y a Chaco, donde tiene el 99%. Entonces, si las regiones quisieran ser socias de yacimientos, pondrían su dinero, pero no. La propuesta es diferente, tomamos el 32%, le quitamos el 12%, con esto hacemos el fondo, y el 20% seguimos repartiéndolo. Pero igual es complicado, delicadísimo. Pero más que delicado, riesgoso, ¿no? Claro. Muy riesgoso. Ahora, doctor, les ruego, por favor, que sé que el tema no es su especialidad. Marcel Viato, ex embajador de Brasil en Bolivia, publicó un artículo en un portal de la Universidad de Río de Janeiro, que fue reproducido hace 2 semanas por Página 7, en el que decía la estabilidad boliviana tenía una sola causa, el contrato de venta de gas al Brasil. Y las condiciones de renegociación van a ser duras y distintas, pero en ese mismo portal, tanto él como otros investigadores brasileños también hablaban de la posibilidad de venta de electricidad boliviana al Brasil, porque bueno, buena parte de los ríos bolivianos son afluentes del Madeira, del río Madeira, o sea, es un proyecto que está a ambos lados de la frontera. Por lo que yo lo veo, no solo, digamos, yo creo que no es solo una idea boliviana, es también una idea de Brasil, que es un demandante natural de mucha energía para esta región. La segunda cosa es, ¿cuán oportunos son estos planes? Da la impresión que están hechos al calor de la crisis que se viene. Yo no hubiera querido que en la época de bonanza fuéramos capaces de ahorrar, crear un fondo o tener estas brillantes ideas un poquito antes. Da la impresión que, aunque no es malo que nos ocupemos, y me parece que la apuesta de la electricidad es una apuesta realista, pero uno podría bien conversar acerca de cuándo era más oportuno hacerlo. Yo tengo más bien aquí una pregunta. Acabo de ver en la propuesta del Estatuto de La Paz, el que se va a debatir en el siguiente referéndum, uno de los apartados es que la gobernación sea parte de esta bolsa que hay, si quieren, para exploración y explotación de recursos naturales. Entonces, eso sí no me queda muy claro a mí, cómo afecta realmente a esta división que hay dentro del IDH, o si esto no afecta en nada y esto juega, digamos, otro papel fundamental ahí adentro. Yo creo que muchas de las ideas son nuevas, por ejemplo, de ese proyecto de ley. Yo leía en un periódico de La Paz la declaración de un funcionario de la FAMBA, el cual explicaba por qué sí apoyaban los planes de gobierno. Pero el tipo estaba en la luna, todavía se refería a un proyecto de Villegas de hace 2 años. No es ya las nuevas ideas que hay. Y eso me temo que va a pasar. Como el gobierno controla la mayoría de los municipios, la mayoría de las gobernaciones, todos van a decir sí. Como Lino Condori, que digo sí a todo y ha dejado la gobernación de Tarija en quiebra. Ha pagado, ha devuelto dinero al Tesoro General de la Nación de proyectos sin discutir si era viable o no, si era justo o no devolver. Es decir, ahí lo político va a pesar mucho.
¿Qué margen tiene un gobernador del MAS para poder decir yo no quiero que me rebajen el IDH? Tal vez el de Potosí va a tener que hacerlo, vista la nueva correlación de fuerzas, pero no lo van a hacer los demás. Este es el problema verdadero que yo veo. Ahora, lo que tiene que hacer el gobierno, a mi criterio, si es correcta su posición, porque no estoy diciendo si es correcta o no, simplemente lo que está haciendo, tiene que seducir a las regiones, tiene que convencerlas, tiene que mostrarle que a través de esto le da garantía que van a recuperar su dinero y mucho más. Pero me temo, con los antecedentes que tenemos, que la mayoría... Que su idea del amor no sea muy romántica. No es muy romántico, ¿no? La seducción, más violencia contra las regiones. Bien, en todo caso, para analizar somos muy buenos para sugerir alguna... A eso nos has convocado. Sí, pero no, está bien. Lo que pasa es que mi posición es muy clara. Agarrar y decir, ¿saben? Yo creo que debemos venderle, si se da la posibilidad, hay que venderle a todo el mundo. Está bien. No es decir, si Venezuela le vende a Estados en el Unidos... Palacio sentado al lado del presidente como su asesor, a ver. No, ad honorem por ahí, pero... Igual. No, pero te digo, si Venezuela es capaz de venderle petróleo a Estados Unidos... Eso es diferente. Y si... ¿Cuál es la diferencia? Que eso que venía de antes, ¿no? Esto es nuevo, lo de Chile sería un contrato nuevo, esto es un antecedente a ver, Mary, inmediato. Parafraseando a Uslar Pietri, que en los 50 decía... Espero que sea Pietri en todo caso. ¿Qué es tan sarcástico? Hay que sembrar el petróleo. La pregunta aquí, bueno, tal vez que no se ha sembrado el gas. Sembrar quiere decir recibir los ingresos para dedicarlos a otras actividades productivas. Ahora... Esta es una posibilidad de sembrar el gas o los ingresos del gas para crear una nueva matriz exportadora de energía eléctrica. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda? Mucho tiempo. Yo sigo insistiendo. Quizás por mi carácter más pragmático, etcétera. Los negocios son negocios, porque no estamos haciendo negocios con Chile por primera vez. Porque Chile nos vende lo que le vende en gana. Así es. Esa es la situación. Energía nos vende. ¿Acaso no nos vende gasolina, nos vende diésel? Y eso es pragmatismo. No aplica la reciprocidad. Y te aseguro que en esa circunstancia ningún chileno está diciendo no hay que vender porque nos piden cada rato el mar. No, para nada. Negocios son negocios. Yo diría gas no, pero electricidad se podría discutir y si ganamos algo también hacia el mar. Es compleja la cosa, pero se puede hacer. Obviamente. Mary nombró el Congreso de Hidrocarburos que acaba, yo me lo he perdido por primera vez en 5 años, no quisiera creer que sea parte de la presión que está haciendo el gobierno a los medios, ONGs. No le invitaron. Sí, y resulta que una de las cosas que se dijo es que con la crisis, la baja del barril del petróleo, algunos proyectos que está pensando el gobierno tienen que repensarlo seriamente. Los polietilenos, por ejemplo, no tendrían absolutamente mercado porque el shale oil de Estados Unidos inundaría el mercado a precios imposibles de hacer. Y inclusive lo que está más avanzado, lo de urea, sí se puede producir todavía a precios competitivos, pero ¿a qué mercados? ¿Cómo el transporte? ¿Cómo llevar a puerto? ¿Cómo llevar a Brasil? Estas son preguntas que realmente deberían hacernos preocupar, sobre todo cuando se hacen proyectos sin tener una visión clara de cuáles son los costos, cuáles son los mercados, cuál es la situación realmente internacional que me permite entrar en algo donde nunca he estado. Como Estado boliviano no somos lo mejor, digamos, para entrar a esta clase de mercado. Ahí lo ideal hubiese sido asociarse con alguien que sabe y poder hacer las cosas bien, pero Francesco, mil disculpas, producción me va a matar ahorita porque me dice corte. Bien, vamos a un corte. Bien, gracias. Para seguir con el Pentágono, no quiero soslayar un tema, por favor, que ha sido fundamental en la anterior semana, la semana que concluye en realidad, porque ha sido un tema doloroso para mucha gente, ha sido parte de un tema de redes sociales por mucho, demasiados insultos, demasiada intolerancia. No me olvido que hay una persona muerta, no me olvido que hay 2 familias afectadas, no me olvido bajo ninguna circunstancia que hay un niño huérfano, no me olvido de nada, no me olvido de la amistad con Helen, no me olvido que lo conozco al doctor Kushner cuando era un chiquillo y trabajaba en PAT, haciendo un programa de televisión, no me olvido de nada. Tengo la impresión que esta situación ha llegado a un extremo
El feminicidio ha llegado a un extremo en Bolivia y no creo que sea la solución las cárceles, 30 años, etcétera. Pero bien, estoy hablando lo que muchos hablaban hace tanto tiempo de educación, etcétera, etcétera. Por lo menos, y en este caso quiero decirles que tengo la impresión que eran dos personas equivocadas en el momento equivocado y en el lugar equivocado, y que determinó una tragedia. Mi solidaridad absoluta con las familias de ambas personas involucradas en este tema. Las equivocaciones tienen que ver con accidentes y me parece que esto no ha sido un accidente necesariamente. Lo que falta seguramente es por investigar a profundidad si se ha tratado o no de un feminicidio, es decir, si es que el haberle pasado por encima el auto estaba premeditado o no estaba premeditado, porque no quedan dudas de que sí ha habido un atropellamiento, de que ese auto ha pasado por encima de la cabeza de la muchacha que ha fallecido. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho de sangre, estamos hablando de un delito, estamos hablando de una pareja. No, cuando estás en el lugar equivocado no es tu pareja la que te atropella. En este caso era su pareja la que le ha atropellado a Andrea. Entonces no estamos hablando de una equivocación, no estamos hablando de un accidente, sino de un delito. Evidentemente hay que quitarse las pasiones para que se proceda a una investigación imparcial, independiente, y se pueda establecer si realmente se ha producido o no se ha producido un feminicidio. Pero de que ahí hay un hecho delincuencial, a mí no me queda ninguna duda después de haber escuchado los datos que han salido de la autopsia y además después de haber escuchado de que ahí había una relación tormentosa, una relación sentimental tormentosa, no estaban en una taza de leche, ellos habían roto esa relación y por lo tanto había un conflicto, ¿no? Un conflicto que se estaba resolviendo a través de la violencia según los relatos que han dado a conocer las amistades de la muchacha que ha fallecido. Yo igual, por supuesto, que lamento todo lo sucedido, le mando mi solidaridad a Helen es nuestra colega. He visto también una campaña evidentemente fuerte por el lado de los medios de comunicación en contra del principal acusado, pero del otro lado también he visto una campaña muy fuerte en contra del activismo, en contra de las mujeres que luchamos por los derechos de las mujeres. Y eso ya me parece un exceso, porque gracias al activismo es que esta temática se ha puesto en agenda, gracias al activismo es que el feminicidio existe como delito y que no pasa solamente como una emoción violenta. Antes de que exista feminicidio, el delito en contra de una mujer, el asesinato de una mujer pasaba por emoción violenta. El hombre se ponía nervioso, emputado y mataba a su mujer y se le perdonaba por eso, porque había tenido una emoción violenta. Gracias al activismo, gracias a los medios, gracias a las redes sociales, se ha logrado un avance muy importante y lamentablemente ese avance todavía no se siente en la vida real. Por eso, un día ha sido asesinada o ha sido atropellada Andrea en La Paz y al día siguiente otra mujer en Cochabamba ha sido apuñalada por su marido. ¿Cómo es posible? Y ese marido trata de ocultar el crimen diciendo que han tratado de robar su casa. Claro, todos buscan una coartada. Nadie va a decir, si yo he matado a mi mujer porque soy macho. Nadie te va a decir eso, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un tema de actualidad y creo que es un tema que merece ser tratado en los medios de comunicación y no, como decía el editorial de Página 7 ayer, no hay que arrepentirse de hacer activismo porque el activismo es el que permite visibilizar esta problemática. Yo creo que las tragedias tienen que tocarse con pinzas como si uno mismo las sufriera. Creo que esa es la regla. No he visto eso en los medios de comunicación, sobre todo en las redes de televisión. Dos, creo que hay una familia que sufre más, que es la de la muerta. Y que creo que eso es más grave. Tres, creo que el activismo puede tener sus desbordamientos. Creo que el activismo también ayuda a que la propia sociedad reflexione. En una sociedad en la que creemos que debe haber libertad de expresión, no creo que deba sancionarse el activismo, pero también hay dos valores que pone sobre la mesa, el activismo y su visión sociológica y estadística de la violencia con la mujer, que es verdadera, y la justicia, que es un asunto de caso individual. No por la estadística vamos a llegar a conclusiones sobre el caso individual. A mí sí me ha parecido que antes de que hubiera incluso el informe pericial, ya habían algunas conclusiones sobre cómo se produjo esa muerte. Me pareció, por ejemplo, dentro del activismo, laudable la conducta de María Galindo cuando logró que en la autopsia se incluyeran a peritos de ambas partes. Creo que ese tipo de cosas son básicas para establecer la verdad. Creo que en un país en el que no existe justicia, tenemos que vivir entre dos extremos. Que la sociedad y el clamor público se pongan con sus fogatas frente a los tribunales para que los delincuentes no salgan con alguna maniobra, y del otro que los jueces solo juzguen por clamor público, que también es otro extremo. Y yo no sé verdaderamente cómo se puede asegurar
que de esto salga un resultado justo. Yo creo que cuando hay un muerto, y un muerto que no se ha suicidado, matar a otro ya es delito. Y aquí lo que se está discutiendo es qué tipo de delito es y cuán grave debería ser la sanción. Yo creo que aventurarse a sacar conclusiones, eso he visto sobre todo en los medios televisivos, no en los medios escritos, algunos con toma incluso de posición, pero he visto quizás la calma que siempre acompaña más a los medios escritos que a los otros. Solamente dos cosas, si me permiten. La primera, cualquier tipo de violencia, cualquiera, sea física o sea psicológica, me parece que es completamente censurable hacia nuestros semejantes, ¿no? Cualquiera. Y ahí tiene que empezar la idea por cambiar este tipo de roles, desde roles tan básicos como tratar a nuestros hijos como al niño, como si fuera el rey de la casa, y a la niña como la princesa de la casa, ¿no? Con toda la connotación de las palabras que tiene esto, ¿no? Ese tipo de principios creo que tienen que empezar a cambiar. Y la segunda, un gobernante que a menudo no suele gustar mucho recordar, decía, la muerte de una persona es una tragedia, mientras que la muerte de muchos es una estadística. Yo sinceramente espero, y tengo ese deseo y esa esperanza, que esa tragedia que ha pasado la anterior semana sirva para que esa maldita estadística que hay de 3 casos que se registran al día de violencia contra la mujer, se reduzcan o terminen de desaparecer, porque de alguna forma creo, sí, en eso sí estoy de acuerdo con Mary, de que el activismo en este caso puede sensibilizar mucho y puede ayudar mucho, más allá de todos los decibelios tan grandes que se han ido diciendo alrededor, dando, digamos, veredicto de un lado y de otro lado. Entonces me parece que tiene que formar parte de esto, de lo que decía Mario también, de no necesariamente ver el tema de la cárcel, sino de reducir estas prácticas y que al final convivamos en un espacio en el que no nos afectemos bajo este tipo de violencias, ¿no? Bien, por ahora fin del tema. Francesco, voy a volver a insistir contigo, por favor, con un tema que es muy delicado. Una central nuclear en Mallaz. No hay una central nuclear. Perdón. Hay un proyecto de ley para expropiar un terreno en el camino entre Mallasilla y Achocalla. Eso es lo único que hay. Y la razón de esta es para interés público, para colocar, para edificar allá un centro de tecnología nuclear. Por tanto, si preguntan si van a hacer una central nuclear para producir electricidad, la respuesta es no. Además, no alcanzarían las 200 hectáreas, las 20 hectáreas, perdón, que se han puesto, 20.000 metros. Sí, 200.000 metros, perdón, 20 hectáreas. Segundo, hay riesgo con los aparatos que se ponen aparatos de lo que está reclamando la gente en la calle para curar el cáncer, para detectar células cancerígenas. Si el gobierno quiere hacer un centro, concentrar allá los equipos para que la gente vaya a curarse, a detectar cáncer, bueno, eso está totalmente controlado, no hay mayor peligro que vivir al lado de un hospital, me parece. Tercero, ¿es el lugar mejor para hacerlo eso? Este es el problema. Es decir, un enfermo que tiene que ir hasta el camino a Chocalla, habría que ver alternativas, si hay otras alternativas. Evidentemente, hay intereses allá, hay terrenos con urbanizaciones, con cosas. Pero es interesante que este centro sea en La Paz, por ejemplo, ¿no? Y que sea un centro, además, que tiene tecnología nuclear para la industria, no solo para la medicina, y también un reactor de baja potencia para investigación. Hay mucho que se puede hacer con la tecnología nuclear. Yo veo un aspecto positivo. No sé si es un retroceso o un tirar la pelota hacia adelante o lanzar la pelota hacia adelante del gobierno. Ese es lo que es prioritario en un programa nuclear. Hacer tecnología nuclear en favor de la salud, de la industria y de la investigación. Y olvidarse o estudiar mucho más, reflexionar mucho más sobre una planta de producción de energía nuclear. Lamentablemente el gobierno ha hecho al revés, ha empezado a hablar de energía nuclear pacífica, cuando no era el caso, no estamos en condiciones de hacerlo, es un programa de largo alcance. Más bien, de una vez, yo creo que el gobierno debería informar a la opinión pública, a la sociedad, cuál es el programa, cuáles son los pasos, qué piensa hacer, para que por lo menos la gente esté un poquito más tranquila. Eso es lo que puedo decir por la poca información que se tiene hasta este momento. Es decir, ya hay reacciones, ¿no? Ya hay reacciones en Mallaz, no vamos a permitir un centro nuclear acá. Claro, ahí la disputa puede ser sobre el lugar, si es el lugar más oportuno.
Pero si dicen por problemas de salud, yo le puedo asegurar que no, porque estos centros hay en muchas ciudades del mundo, están en varios residenciales. Sí, Chernobyl ni Fukushima No es Chernobyl, no es un reactor nuclear. No es un generador de electricidad, una planta generadora. No se podría hacer allá, ¿dónde está el agua? Es decir, es un centro de investigación con un complejo hospitalario y algunos laboratorios de investigación y producción. ¿Por qué La Paz? Porque es el centro con el alto más yo creo sí, que aquí están poblado. Los ingenieros, los técnicos y además porque ha prometido hacerlo en La Paz. Francesco, ¿vivirías al lado de una central como la que se quiere No, de hacer? una central no. No, me refiero Pero de un centro con- tecnológico, ¿por qué no? Sí. Hasta adentro. Claro, hay gente que Gratis. vive al lado de gasolineras, ¿no? Mira, Eso es. no, creo que hay una sobrereacción. Y yo creo ha faltado de parte del gobierno una explicación mejor de este asunto. Claro, la nota fue previa porque era un anteproyecto el que Sí. refería a la nota de prensa, ¿no? Me Es un imagino que proyecto. todavía sí. Un proyecto, sí. Proyecto Sí, de bueno, ley. lo que pasa es cuando hablas de nuclear y ya No, eso es. te coges de hombros inmediatamente, ¿no? Además, esto no se puede poner así alegremente, tiene que estar fiscalizado, ¿verdad? Por Porque la ese es el Agencia micrófono. Internacional de Energía Atómica. Un De Naciones reactor, Unidas. aunque sea de baja potencia, tiene que tener toda la seguridad. La verdad es que yo al ver la nota, sin ser vecino de Mallaza, me alarmé, pero había una entrevista Punto de vista. corta a Francesco en periódico La Paz y creo que los medios deberían recurrir más a Francesco. Dime una cosita muy rapidita. ¿Hay estos tipos hay estos centros en otros países cercanos, en Chile, en Argentina, Hay en Brasil? Argentina. Un montón. Sí, Bueno, pero Argentina creo la que tiene una tecnología central, ¿no? nuclear está en todos los países. Chile no tiene centrales nucleares, pero tiene tecnología. Si tú vas a la clínica alemana de Santiago, ahí tienen PET para hacerte la acelerador. detección, Ujú. sí, el escáner, ¿no? El escáner de célula cancerígena, tienen aceleradores. Aquí hay en La Paz, eso, En si el hay Alto, un minuto, sí. en el Alto, un radiólogo se ha traído los ingenieros de la fábrica y ha puesto en un escampado, en un pabellón, ha puesto un acelerador lineal para Sí, curar cáncer. dame 2 semanas, vas a ver cómo empiezan a traer. mostrar ovejas con 2 Es cabezas. decir, mientras el Son gobierno las- discute, los privados Sí, lo hacen. están La iniciativa privada va siempre adelante. Bien, gracias al Instituto Boliviano, Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, por haber subido este programa a YouTube. Marcelo, Mary, Gonzalo, No, Mary. Francesco, a ustedes por habernos seguido hasta el próximo domingo.